Buenos días, tardes, noches, espero se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a demostrar que el segmento TQ es congruente con el segmento PR. Pero primero vamos a demostrarlo en nuestra gráfica. Para esto vamos a observar en nuestra hipótesis los dados que nos están dando. Tenemos que los puntos PSR son colineales, que los puntos QST son colineales, que la medida del segmento PS y la medida del segmento QS son iguales y que el ángulo T es congruente con el ángulo R. Lo voy marcando de una vez. Así que para nuestra demostración de, de que el segmento TQ sea congruente con el segmento PR, vamos a tomar primero como dado que la medida del segmento PS es igual a la medida del segmento QS. Esto nos va a servir para determinar que el segmento PS es congruente con el segmento QS. Esto por definición de segmentos congruentes. Entonces, lo marcamos. Como podemos observar tenemos que tenemos dos segmentos congruentes, creando así un triángulo isósceles. El triángulo PSQ es isósceles, por definición de triángulo isósceles. Y en consecuente nos va a servir para que el ángulo SPQ sea congruente con el ángulo SQP por el teorema de triángulo isósceles. Tenemos también que el segmento PQ es congruente consigo mismo. Esto lo podemos observar mejor si solapamos los triángulos DQP y el triángulo RQP. En este caso ya los tenemos desolapados. El triángulo TPQ y el triángulo RQP. Marcamos lo que ya tenemos colocado en nuestra gráfica. Tenemos que el triángulo RPQ, RPQ es congruente con el triángulo, con el ángulo TQP, TQP. Lo marcamos. Y como dije, podemos observar mejor que el segmento PQ es congruente consigo mismo, ya que este se encuentra en los dos triángulos. Este es congruente consigo mismo por la propiedad reflexiva. Y ya al tener estos triángulos, también tenemos nuestro dado que el ángulo T es congruente con el ángulo R. Y como podemos observar en nuestros triángulos desolapados, estos triángulos son congruentes por el teorema del lado ángulo-ángulo. Y al tener estos triángulos congruentes, podemos decir que el segmento TQ es congruente con el segmento RP por definición de triángulos congruentes. Bueno, y ya al tener que el segmento TQ es congruente con el segmento PR, en nuestra gráfica ya podemos pasar a demostrarlo en nuestra tabla de afirmación y razón. Entonces, como podemos recordar, lo primero que utilizamos fue nuestro dado de que la medida del segmento PS es igual a la medida del segmento QS. Entonces, lo colocamos y este nos lo están dando, por lo que colocamos dado. En el segundo paso, podemos decir que el segmento PS es congruente con el segmento QS. Esto por definición de segmentos congruentes, encadenándolo con el paso número 1, ya que viene del paso número 1. En el 3 podemos decir que al tener que PS es congruente con que el segmento PS es congruente con el segmento QS,
convierte al triángulo PSQ en un triángulo isósceles, lo que podemos decir que el triángulo PSQ es isósceles por definición de triángulo isósceles de nuestro paso 2, encadenándolo con nuestro paso 2. Después de al hallar que el triángulo PSQ es isósceles, esto nos va a servir para conocer el triángulo SPQ y el ángulo SQP, los cuales van a ser congruentes. SPQ congruente con el ángulo SQP. Esto por el teorema de triángulos isósceles, encadenándolo del paso 3. Ya como quinto paso, tenemos que el segmento PQ es congruente consigo mismo. PQ es congruente. El segmento PQ es congruente consigo mismo, QP, por la propiedad reflexiva. Como sexto paso, podemos observar en nuestra hipótesis que nos están dando que el ángulo T es congruente con el ángulo R. Con el ángulo R. Esto nos lo están dando, entonces colocamos dado. Y colocamos este dado para decir que el triángulo TPQ, como podemos ver acá, TPQ es congruente con el triángulo RQP. RQP. Esto por el teorema lado, ángulo, ángulo. Entonces, tenemos que el triángulo TPQ es congruente con el triángulo RQP por el teorema del lado, ángulo, ángulo. Este lo sacamos del paso 4, del paso 5, del paso 4 y del paso 6, como podemos observar. L, que el segmento PQ es congruente con QP, ahí tenemos un lado. Ángulo, que el ángulo SPQ es congruente con el ángulo SQP. Y el otro ángulo, que el ángulo T es congruente con el ángulo R. Aquí lo podemos observar mejor en estos dos triángulos desolapados, donde tenemos este lado, este ángulo y este ángulo. Teorema LAA. Teorema lado, ángulo, ángulo. Y por último, podemos decir que los segmentos TQ o el segmento TQ es congruente con el segmento PR. Este por definición de triángulos congruentes, encadenándolo del paso 7. Bueno, y así culminaríamos nuestra demostración en donde demostrábamos que el segmento TQ es congruente con el segmento PR. Bueno, eso fue todo. Gracias por su atención.